Hola, muy buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por estar esta noche. Gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación. Mi nombre es Juan Pablo Llano, yo soy pediatra endocrinólogo y trabajo en Bogotá. Y voy a contarles un poco algo que a veces suena un poquito raro y poco frecuente, pero que se van a dar cuenta que es una parte importante de nuestra práctica pediátrica, que son las enfermedades óseas, las enfermedades de los huesos en los niños. Y pero vamos a hacer de una manera como práctica, que sea sencilla y que ustedes se puedan llevar un mensaje. Y por supuesto, al final tendremos una sesión de preguntas para que aclaremos dudas y pues me cuenten qué dudas les quedan. Entonces, con eso les voy a arrancar la presentación. Como les comentaba, mi nombre es Juan Pablo Llano y vamos a hablar de enfermedades óseas frecuentes en pediatría. Eh, para esta charla, entonces, el patrocinio lo hizo Alexion. Eh, Sin embargo, yo fui el responsable de la elaboración de la presentación y las ideas y todo han sido de mi autoría. Entonces, ¿cómo empieza? ¿Cuál es la ruta por la cual les llega a ustedes un niño que tenga enfermedades óseas? Y les diría, como llegan muy frecuentemente los niños a la consulta de endocrinología, que es una remisión por talla baja. Es decir, que el primer signo de alarma de las enfermedades óseas en pediatría es una alteración en el crecimiento. Y como nos llegan a nosotros o cuando llegan remitidos, lo que vemos es que usualmente el mecanismo inicial en la mayoría de los casos es talla baja. Y cuando ustedes tienen al frente un niño que tenga talla baja, eh, o que lo vean simplemente para una valoración general de crecimiento y desarrollo, es importante intentar asociar esa talla baja con otras características que les sugieran que ahí esa talla no es solamente un tema estatural, un tema de talla genética, sino que haya algo diferente y que haya algo que pueda estar relacionándose con la etiología de la estatura. Y en este caso quise mostrarles un paciente que tiene una displasia ósea, que tiene una enfermedad ósea. ¿Y qué es lo que uno ve en este bebé? Lo primero es miren la forma de la cabeza. Es una forma que no es tan normal, tiene un poquito de dolicocefalia, un poquito de hipotonía central, pero lo otro que quiero que se fijen es miren el tórax. Tiene un tórax en quilla, tiene una alteración en las costillas, y cuando ustedes ven los brazos, si ustedes ven la proporción de los segmentos, el segmento proximal es más corto que el segmento distal, lo cual comienza ya a parecer también un poco sospechoso. Y lo otro que es muy evidente, sobre todo en etapas tempranas, son alteraciones en las rodillas. Ustedes ven cómo aquí es un niño que tiene un lleno valgo y cómo el lleno valgo puede ser normal en algunas edades, pero eso comienza a correlacionarles a ustedes y aprenderles alertas de que algo puede estar pasando. Y la segunda cosa entonces que hacemos cuando ya tenemos al paciente al frente, y obviamente consejo y recorderis, es muy importante desnudar a los pacientes, dejarlos en ropa interior para ustedes poder ver en enfermedades óseas esas desproporciones que a veces no son tan evidentes cuando ustedes los tienen con ropa. Y la segunda parte entonces es pegar eso con una reconstrucción de los datos que muchas veces nos envían ustedes como pediatras o que tiene la mamá, y con eso comenzar a construir una curva de crecimiento. Y aquí lo que vemos es que este niño ya a los 2 años y 10 meses ya tenía un Z-score o una desviación estándar de talla que estaba muy comprometida, -5 desviaciones estándar. Entonces, además del fenotipo, además de una trayectoria normal en crecimiento, que les prende mucho la alerta de una displasia ósea, un compromiso de estatura que sea muy severo. Aquel que sea menor de 3 desviaciones estándar, en general tiene una etiología más compleja o que pueda ser explicada diferente a otros pacientes. Entonces, la bandera roja aquí es toda talla baja con desproporción. Ese niño que no se ve tan proporcionado, ese niño que se ve algunas características no tan normales, en general lo vamos a comenzar a estudiar como si fuera un grupo diferente. Y por eso les traigo esta gráfica. Discúlpenme si lo ven muy pequeño y sobre todo los que estén en dispositivos, pero es el algoritmo de aproximación al niño con compromiso de crecimiento. Y básicamente lo que les dice arriba es, primero el paciente con talla baja, grafíquenlo, háganle una curva de crecimiento de peso, de talla. Además de eso, al lado derecho ustedes ven, háganle una anamnesis buena, con peso, talla, edad gestacional, con momento del compromiso estatural, con antecedentes bien hechos, con consanguinidades y demás. Un examen físico completo
ahí está metido los segmentos y ellos ponen en la primera etapa también una revisión de la edad ósea, dependiendo de la edad que tenga ese individuo. Y con eso yo lo que voy a hacer es poderlo dividir en dos grupos. El primer grupo es el que tiene un compromiso más importante de peso que de talla, el cual voy a llamar falla para medro o falla para crecimiento, que usualmente va relacionado con alteraciones en otros niveles no endocrinos, es decir, que consideren función renal, intestinal o eventualmente función tiroidea, y es muy frecuente ver en esos pacientes otras alteraciones como por ejemplo acidosis tubular renal, tubulopatías de otro tipo, alteraciones gastrointestinales, alergias alimentarias y demás. Y el paciente en que el percentil de talla está más comprometido que el percentil de peso, en donde lo que voy a hacer es mirar, dependiendo de la edad, cómo está la edad ósea, mirar la velocidad de crecimiento y con eso poder definir si tengo una velocidad de crecimiento normal, tengo unas proporciones normales, pensar en que es simplemente una talla baja idiopática. Si tengo velocidad de crecimiento normal y edad ósea retrasada, pensar en un retardo de pubertad. Sin embargo, siempre confirmarlo con estudios de laboratorio, y si tengo velocidad de crecimiento normal y edad ósea retrasada, pensar en otras alteraciones como tal. Y ahí es muy importante mirar las proporciones que tiene cada paciente. ¿Por qué? Porque la talla baja desproporcionada usualmente les habla del esqueleto, les habla que haya una alteración a nivel óseo y que usualmente ahí es donde tengo que comenzar a buscar, y lo que voy a hacer es comenzar a hacer un estudio de base con algunas características. Tengo un fenotipo o algún rasgo sindrómico, listo, voy a pedirle un cariotipo, voy a empezar estudiándolo por ahí. O es un paciente que es sobreviviente de cáncer y fue irradiado, listo, entonces seguramente tengo un compromiso por irradiación. O no, este paciente lo que tiene es, como el niño que ustedes vieron antes, no tiene ningún antecedente, pero se ve con algunas particularidades, entonces lo que voy a hacer es estudiarlo como una displasia ósea. Ese es el grupo que ustedes van a comenzar a mirar como tal. Ahora, ¿cuándo se comienzan a estudiar las displasias óseas? Y les diría, idealmente en el momento que la sospeche. ¿Por qué? Porque el fenotipo va cambiando a través de la edad. Y quería mostrarles de este mismo niño cómo en el transcurso de la evolución de su crecimiento va atenuándose mucho el fenotipo, y lo que era más evidente en una etapa más temprana ya es menos evidente en una etapa más tardía. Y ahí entonces es más difícil que, si ustedes lo ven por primera vez, se les prenda de una vez la sospecha de una displasia ósea. Uno ahí podría pensar, no, es un niño que tiene, de pronto la familia no es más alta y entonces puede ser una talla baja familiar, pero resulta que no. Resulta que si veo las fotos, si veo a los papás, comienzo a pensar que puede haber alteraciones esqueléticas. Y fíjense que a pesar que a los 5 años, que además de que el fenotipo había mejorado, la talla había mejorado, sigue siendo muy bajo. Sigue estando en -3 desviaciones estándar, lo cual hace con mayor razón que tenga que estudiarlo y que sea una de las características que tengo que pensar. ¿Y qué es lo que tengo que pensar? Pues si yo sospecho enfermedades de los huesos, pues hay que tomar radiografías de los huesos, valga la pena la redundancia. Y en esto es bastante sencilla la aproximación radiológica, porque no tienen que pedir imágenes muy complejas, y con un panel radiológico sencillo vamos a poder comenzar a diagnosticar como tal. Y lo que vamos a tener es, fíjense en este paciente que yo les mostraba, cómo va cambiando, si lo tomo más temprano o lo tomo más tardío, cómo van cambiando la característica ósea. Sin embargo, quiero que se fijen en el fémur proximal y en el fémur distal, cómo están la disposición de las placas de crecimiento y cómo, a pesar que otras partes van mejorando, fíjense que en fémur proximal como tenía unas alteraciones que eran más evidentes, que fueron mejorando con el tiempo. Sin embargo, los cuellos no son tan normales y sobre todo aquí en estas placas lo van a ver más anormal. Y dentro del panel debo tomar también otro estudio, que es mirar cráneo. Parece que este niño tiene unas particularidades en el cráneo, y lo que voy a hacer con el cráneo es buscar si hay algunos hallazgos que me sugieran compromiso no solamente de los huesos largos, sino también de huesos del cráneo. Y lo que veíamos en este niño es que tenía estas características que se llama cráneo en cobre martillado. Fíjense que parece como si lo hubieran pegado con un martillo, que es característica de algunas de las enfermedades óseas. Entonces, volviendo a la aproximación del paciente con talla baja, y para que ustedes tengan claro cómo es el enfoque que uno tiene que tener, uno, el paciente que tiene compromiso de estatura, lo debe pensar de tres maneras. De tres maneras grandes, que es, o ese paciente tiene una alteración en sus genes, tiene una alteración en los genes que puede ser relacionada con una talla baja idiopática, donde está metido el grupo de talla bajas familiares,
o tiene una talla baja genética donde lo que está alterado es el hueso u otro gen que involucre algunas alteraciones de crecimiento, o una talla baja sindrómica como el síndrome Turner, el síndrome de Down, o este niño ya nació con una alteración en crecimiento, tiene un RCIU o es pequeño para edad gestacional, que cada vez más sabemos que está relacionado con alteraciones en genes como tal, y los niños que no reatrapan tienen algunas particularidades genéticas que hacen que no reatrapen. O lo otro que puedo tener es una alteración en el tiempo de mi crecimiento, lo que vemos muy frecuente en la consulta, los niños con retardos de pubertad, con estirones que son más tardíos, o lo que tengo es una alteración en la velocidad de crecimiento y el tiempo está normal, los genes están normales y lo que me cuesta es llegar a una estatura o mantener una estatura normal. Entonces están las alteraciones de la salud, alteraciones gastrointestinales, renales, respiratorias o reumatológicas, las alteraciones hormonales, por supuesto, y el exceso hormonal como cortisol y corticoides exógenos que me pueden alterar ese. Entonces, cuando vamos a hablar de alteraciones óseas, es importante dividir dos grupos. El primero, que son las osteocondrodisplasias, que pueden ser displásicas, es decir, que displasia se refiere a una anomalía en el crecimiento del hueso del cartílago. Osteodistrofias, que lo que me está diciendo no es el crecimiento, sino la textura del hueso del cartílago. Y es importante recordar que ambas están relacionadas con un resultado de expresión de genes y progresará a través de la vida. Es decir, que una osteocondrodisplasia no se me mejora espontáneamente. No para, sino en general, como lo que tengo es alteraciones genéticas, usualmente voy a seguir con ese fenotipo que se expresará a través de la niñez y la adultez. Y diferente eso a una disostosis, que es cuando hay una alteración en la blastogénesis, sobre todo en las 6 primeras semanas de vida, como por ejemplo lo que pasa con algunas exposiciones a medicamentos, y lo que va a pasar es que el fenotipo es fijo, el hueso es normal y lo que continuará siendo a través de la vida. Es decir, que con lo que nació ese niño no irá progresando durante el transcurso de la niñez. Ahora, cuando entonces vamos a mirar hueso, lo que es importante también es saber que nosotros el hueso lo podemos mirar incluso antes de tener que tomar los paneles radiológicos. Y eso lo hacemos con muchas mediciones que lo que van a decirnos cómo es la proporcionalidad de ese niño, que es finalmente confirmar lo que desde el aspecto en la visión y en el examen físico nos dimos cuenta, que es cómo está la envergadura, cómo son las proporciones de los segmentos, cómo está el crecimiento de extremidades superiores versus extremidades inferiores, con algunas particularidades. Acuérdense que la parte superior es equivalente a la parte inferior, igual que lo que pasa con fémur y tibia peroné, junto con pie, que la envergadura en algunos momentos es similar a la talla y que yo tengo desproporción que se va disminuyendo a través de la vida, usualmente con que nazco con una cabeza muy grande y un tronco muy grande y extremidades más pequeñas, por lo tanto mi relación de segmentos es desproporcionada y lo que voy haciendo es proporcionándome a través de la niñez. Importante también entonces que cuando yo lo voy a describir, para que todos hablemos el mismo lenguaje, lo que comencemos es a describir qué es lo que puede estar afectado. Y entonces, ¿cómo lo defino? Un hueso normal, como les decía, tiene una distancia que es similar entre la parte distal y la parte proximal. Cuando yo tengo un acortamiento que es proximal, en este caso, por ejemplo, el húmero, lo que voy a decir es que tengo una alteración que es rizomélica. Cuando yo tengo una alteración que es distal, voy a decir es mesomélica. Y cuando tengo todo comprometido, ambos segmentos, voy a decir es micromélica. Y lo otro, entonces, cuando lo tengo acá, ustedes van a ver que el compromiso debería estar en otros huesos que sean similares. Si tengo una rizomelia, entonces lo voy a tener en húmero, pero también lo voy a tener en fémur. Si tengo una mesomelia, lo tengo entonces en cúbito y radio, pero también en tibia y peroné. Y si tengo puro distal en huesos planos, lo que voy a decir es que tengo una acromelia, que es las manos y los pies pequeños. Y la segunda cosa es que cuando ya eso yo lo puedo confirmar con la radiología, lo que voy a es en la radiografía, no tengo que hacer el diagnóstico, ni nadie pretende que ustedes lo hagan porque es difícil incluso para nosotros viendo esto todos los días. Entonces, lo importante es poder determinar en dónde está el compromiso óseo. Y lo que tengo que saber es que acuérdense que el hueso durante el crecimiento tiene varias partes. Tiene una parte que es diáfisis, una parte que es la metáfisis, donde está la placa de crecimiento, y una epífisis secundaria que usualmente está separada
de la parte que está aproximada. Cuando yo tengo un compromiso de la epífisis secundaria, lo que voy a decir es que tengo un compromiso epifisiario. Y cuando tengo un compromiso de la placa de crecimiento, de esta parte que está pegada al hueso que es más largo, voy a decir que tengo un compromiso metafisiario. Y cuando tengo un compromiso es medial, cuando no está en los extremos, voy a decir que tengo un compromiso diafisiario. Y el apellido a eso se lo voy a poner dependiendo de cómo vea yo las vértebras. Acuérdense que la vértebra es un cuadradito, debe tener una medida que es similar de la parte anterior a la parte posterior. Y cuando yo tengo ese compromiso vertebral de la lámina, el proceso o de la vértebra como tal, lo que voy a poner es que tengo una anomalía espondilar. Es decir, que yo voy a decir, por ejemplo, tengo compromiso a este nivel con vértebras, quiere decir que tengo una displasia espóndilo epifisiaria. O si lo tengo con este, espóndilo metafisiaria. Así es que le voy a poner el apellido como tal y con eso podemos comenzar a hablar todos un mismo lenguaje como tal. Sin embargo, obviamente, como les digo, nadie pretende que uno haga un diagnóstico en la primera aproximación porque es una sumatoria de factores, sobre todo acompañado de otras especialidades que nos van a ayudar. Es importante el papel de radiólogo, el papel del genetista, el papel del fisiatra, o sea, todo el mundo va a comenzar a aportar para eso. Entonces, simplemente lo que yo sí puedo hacer es decir, yo encasillo más o menos las características de este niño en este grupo y con eso más o menos voy a saber qué es lo que voy a buscar. Sin embargo, acuérdense que las displasias a hoy son 456, es decir, que es un número muy grande de enfermedades, de las cuales 316 son asociadas con 226 genes diferentes, pero que en sumatoria hace que sea muy frecuente. Más o menos el 1% de los nacimientos tiene algún tipo de displasia. Yo por eso les decía, cuando uno le dice, vamos a hablar de displasias óseas, ustedes dicen, esto yo nunca lo voy a ver en mi día a día, y resulta que sí. Todos los pediatras nos vamos a ver enfrentados a displasias esqueléticas porque es un número muy frecuente de pacientes que tendremos. Entonces, recordando un poco lo que hablábamos, el diagnóstico lo hago en una combinación de hallazgos clínicos, pediátricos, obviamente importantísimo todo lo perinatal que nosotros podemos aportar, genéticos con un árbol genealógico bien hecho, con unos hallazgos, con un estudio bioquímico, radiológico y con un impacto patológico. Y los hallazgos que les van a ayudar a ustedes es claramente el crecimiento, cómo están las proporciones y los segmentos, si tengo deformidades o anomalías locales y cómo es el fenotipo que tiene ese paciente para yo con eso poder encasillarlo en dónde voy a hacer. Y por último, una pregunta que es importantísima. ¿Y ese hueso de qué características es? ¿Se fractura o no se fractura? Porque debo recordarles que cuando yo hablo de displasia, no hablo de fragilidad. Son dos conceptos distintos. Yo puedo tener un hueso que crezca mal, pero ser muy fuerte y no fracturarse, o un hueso que crezca muy bien y tener fragilidad y fracturarse con mucha frecuencia. Hoy en día pasa, y nos pasa a todos, que el diagnóstico se hace muy temprano en general. A uno la mayoría de los pacientes que hoy en día le dicen, a mí sí me dijeron en el embarazo que esto no venía tan bien, que había algunos hallazgos que sugerían eso, y las ecografías de las primeras semanas de 14 a 18 semanas en general pueden prender signos de alarma para displasias. Sin embargo, recordar que los hallazgos de ultrasonografía son muy sensibles, pero poco específicos. Eso hace que haya muchos niños sanos que les dicen que tienen alteraciones y resulta que no tienen nada. Y si necesito confirmarlo, hoy en día se pueden hacer otros métodos, hacer tomografías, hacer resonancias para confirmar en la etapa perinatal. Importante también, les decía en esto, el diagnóstico va muy acompañado de la radiología convencional. Es decir, que lo que necesito es pedir un panel óseo, pero pasa, al igual que cuando voy a pedir un panel de metabolismo fosfocálcico, que es muy importante ver todo a la vez. Es decir, no vayan pidiendo de apartes, pidan todo el panel completo. Y el panel completo implica básicamente revisar todo el esqueleto completo, revisar desde cráneo, tórax, pelvis, carpograma, columna y huesos largos para ustedes poder saber. Aquí se los ratifica todos los consensos de displasias óseas que les dicen pidan todo, básicamente todas las cruces están marcadas y bajo esto a mí me ha pasado, porque nos pasa a todos, que los auditores de algunas CPS me decían, pero es necesario pedirle 8 radiografías al niño. Sí, es necesario, porque si no, puede haber huesos que finalmente no voy a poder identificar y finalmente el costo para un niño pequeño no es grande, la irradiación es muy pequeña, pero es muy importante también para ustedes poder diagnosticar bien.
¿Y qué puntos claves van a tener ustedes cuando se enfrenten a una radiografía? Entonces, en mi orden mental, yo empiezo por la columna. ¿Cómo se ve la columna? ¿Cómo son las características de los cuerpos vertebrales y de los espacios? A lo que me refiero con los espacios es que cuando ustedes ven una columna, la columna va ampliándose progresivamente en espacios intervertebrales. Si son muy rectos, eso es una señal de displasia. Después lo que hago es que me voy a la pelvis y miro cómo está el acetábulo. 100% de los niños que tienen displasias óseas en general tienen displasias del desarrollo de las caderas, eso ustedes lo van a ver muy frecuente, cómo están las espinas ilíacas en proporción a lo demás, y después si se van a buscar ya los huesos largos, en donde van a buscar epífisis, metáfisis y diáfisis, desde distal hasta proximal, para ustedes poder con eso saber en dónde está la alteración como tal. ¿Y cuáles son entonces los puntos claves de lo que nos vamos a enfrentar en esto? Entonces, primero yo les decía, ¿qué ven en el cráneo? Y en el cráneo, ¿qué es lo que vamos a buscar? Formas martilladas, como ustedes vieron en el otro, o estas señales que ustedes ven con la flecha, que se llaman huesos bormianos, que son muy característicos de un par de patologías de displasias óseas que vamos a ver más adelante. Después de eso vamos a ver la silla turca. La silla turca se tiene que ver como una J, si está en forma normal, y cómo está la sutura, si estuvo en estenosadas tempranas o no están en estenosadas tempranas, aunque eso obviamente lo podríamos hacer con el examen físico. Segundo, cómo se ven las manos y los pies. ¿Hay micromelia? ¿Hay algún hallazgo particular? ¿Hay polidactilia? Ustedes lo ven acá, este niño que tiene 6 dedos. Y es niño, ¿por qué? Porque todavía tiene placas de crecimiento, es decir, que tiene eso. Sin embargo, fíjense acá que tiene un hallazgo anormal, tiene un metacarpiano que es un poco más pequeño, que eso es muy sugestivo de displasias esqueléticas, o por ejemplo que tiene 2 metacarpianos acortados, este es una falange, perdónenme, y 2 metacarpianos acortados, el cuarto y el quinto, que es muy sugestivos de alteraciones en fosfocalcio, o por ejemplo muy frecuentemente en síndrome de Turner. Entonces, una sencilla radiografía de la mano comienza a darles información también importante sobre eso. Tercero, ¿cómo se ve el tórax? ¿Cómo se ven las costillas? Y ustedes que ven acá, acá ven, miren una displasia en costillas, cómo la costilla está de forma irregular y está de forma normal, y aquí una alteración del desarrollo de las costillas de forma muy importante en un niño pequeño, y fíjense, por ejemplo, aquí los huesos largos que se alcanzan a ver cómo tienen un compromiso de crecimiento que es muy importante. ¿Y qué más alteraciones hay asociadas? Hay escoliosis, hay otras alteraciones de columna correlacionadas. Y por último, ¿cómo se ve la calidad del hueso? La radiografía simple no es el examen para diagnosticar fragilidad ósea, eso es un error. Ustedes no van a diagnosticar osteoporosis ni riesgos de fracturas con una radiografía, pero lo que sí les va a mostrar es cómo es la calidad. Y fíjense, por ejemplo, aquí cómo se ven esas trabéculas y cómo se ve muy pálido, o sea, es de muy poca calidad el hueso, y eso obviamente los va a enfocar hacia un grupo diferente de alteraciones. Y aquí entonces, para hacer una primera pausa y un primer respiro, los dejo con esta imagen. Uno pensaría, y cuando uno los ve, uno dice, son un par de profetas, entonces lo que vamos a hablar es de religión. No, aquí lo que estamos viendo es a Platón y Aristóteles, que Platón y Aristóteles, sobre todo Aristóteles, hizo algo muy importante que fue el organizar las cosas para poder clasificarlas. Y él decía que el orden solo puede existir y solo es cognoscible si existe un principio de unidad que vincule todos los acontecimientos. Y eso suena como lógico en displasia, pero fíjense que antes no era así. Antes venían diagnosticadas por el orden en que estaban diagnosticadas. Y por eso ese orden debería mantenerse independiente de lo nuevo que vaya apareciendo, de los cambios que tengan, independiente de la causa. Y eso fue lo que hace unos 12 años se hizo en un consenso, que ustedes lo ven ahí, igual sé que les envío el artículo o las diapositivas con muchísimo gusto, para que un panel de expertos de displasias óseas lo que hiciera fue asociar los defectos por características que tuvieran en común. Y lo que hicieron fue decirnos que había 40 clasificaciones donde yo podía meter a los pacientes dependiendo de algunas características que tuvieran en particular. Por ejemplo, si tenía un fenotipo de acondroplasia, lo iba a meter en el grupo 1. Si, por ejemplo, tenía solamente displasias metafisiarias, lo metía en el grupo 11. Si por el contrario lo que tenía era alteraciones con otoscleróticas neonatales, es decir, que tenía
otro tipo de alteraciones, lo voy a meter en el grupo 22, o si, por ejemplo, tengo sospecha de osteogénesis imperfecta en el 25, y así siguen y siguen. Y aquí lo que ustedes es que lo que van a ver es que dependiendo de los hallazgos que tengo en mi paciente, voy a comenzar a poder clasificarlo en uno de esos grupos. Y eso entonces implica, como les decía, un trabajo de todos, de cada uno ir aportando de su experticia, de su conocimiento, o ni siquiera de su experticia, sino solo de su perspicacia, para comenzar a pensar en qué grupo lo voy a clasificar. Y entonces con eso, haciendo un ejercicio sencillo, uno diría, ¿se acuerdan del primer paciente que vimos que tenía una alteración craneal de cierta forma, tenía una displasia que era en epifisiaria y metafisiaria, que no nos habían contado que tuviera fracturas, ni nos habían dado datos diferentes de decir que tuviera alteraciones de forma importante en fenotipo posterior? Entonces, ¿en dónde lo metería yo? Entonces, obviamente el primero que uno piensa siempre es acondroplasia porque es el más frecuente, pero el fenotipo de ese paciente no sugería que fuera una acondroplasia. En el grupo 17 que tenía displasias mesomélicas y rizomélicas, sí, puede ser acuérdense el acortamiento era rizomélico, entonces ese tendría lógica. En el grupo 25, osteogénesis imperfecta y densidad mineral ósea disminuida, podría ser, sin embargo, que no cuadra mucho, pues que el paciente no tiene fragilidad. Y si tengo disminución de la mineralización ósea, debería tener fragilidad. En grupo 26, mineralización defectuosa, sí, ese es un grupo muy amplio que puede abarcar mucho y ya se los voy a explicar un poquito más adelante. O el último de los que no sale en la lista, grupo 41, cuando ya no lo puede clasificar en ninguno en displasia no específica. Entonces, vamos a hablar de tres entidades. En la primera de ellas se las quería mostrar porque es muy frecuente, ustedes la van a ver cada vez más, que es la acondroplasia. La acondroplasia es una enfermedad que es autosómica dominante y tiene unas características clínicas que siempre son muy similares. La primera es que hay baja estatura, que es desproporcionada y que es rizomélica. El acortamiento, ustedes lo ven acá, está mucho más proximal que distal. Y que tiene unas características faciales que son muy frecuentes, una protuberancia frontal y un puente nasal que es deprimido, siempre dando unas particularidades fenotípicas que son similares. ¿Y qué es muy característico? Las manos, fíjense que el cuarto y quinto están separados del segundo y el tercero y lo hacen en tridente, ellos no pueden juntar los deditos, están totalmente separados. Y también hay unas alteraciones en columna, en cifosis toracolumbar. Sin embargo, estos pacientes tienen inteligencia normal. Y las características radiológicas, que lo que ustedes van a ver es que no hay un estrechamiento normal de la columna. Fíjense que ustedes ven las vértebras como tienen una configuración que es anómala. ¿Por qué? Porque son pedículos que son corticos, que son festoneados y que tienen una curvatura posterior. Fíjense que parecen una C en la parte de atrás. Lo otro es que los huesos tubulares son cortos y anchos y hay micromelia. Las manos y pies son pequeños. Y hay una característica y una descripción fenotípica que a mí me parece que es bonita porque dicen que los cuerpos vertebrales se parecen a una bala, son de forma de bala. Y la otra particularidad es que cuando ustedes ven, fíjense, las manos en tridente, lo que no se pueden unir, la pelvis, que tiene una forma que llaman en copa de champaña porque es un poquito más larga, y lo que pasa con el E1, L5, y esto es muy particular de la condroplasia, que es que el peroné es mucho más largo que la tibia y llega muchísimo más abajo. Entonces, teniendo esa sumatoria de hallazgos, lo que puedo hacer pensar es que hay una condroplasia. Sin embargo, la condroplasia, como les decía, ¿por qué lo van a ver mucho? Porque cada vez es más frecuente, pero el diagnóstico además es cada vez más temprano, porque ustedes ven aquí que desde las primeras ecografías, en la parte sagital, se ve la característica de la nariz, o sea, cómo tiene no solamente el abombamiento frontal, sino también la nariz sencilla de montar, y cómo al confirmarlo en resonancia ustedes van a ver que esos hallazgos persisten como tal. Sin embargo, aquí está una de las personas probablemente más conocidas con la condroplasia, el actor de Game of Thrones, que finalmente pueden llevar a cabo su vida de forma normal, y además sumado a que en la actualidad hay un tratamiento para la condroplasia en algunas particularidades, en algunas características particulares, entonces cada vez más va a comenzar a haber más movimiento como tal. Sin embargo, para los que ya tenemos más años, muchas veces se confunde y se diagnostica como lo que no es. Y esta foto la traje porque cuando yo estaba buscando las fotos del actor que les mostraba de Game of Thrones,
puse actor con acondroplasia y salía la foto de Gary Coleman. Y Gary Coleman, para los que son más jóvenes, trabaja en una serie que se llamaba Arnold. Y cuando él hacía la serie de Arnold, él era un niño en la serie, sin embargo, para ese momento él ya era un adulto. Para ese momento él ya tenía 16 o 18 años y miren el fenotipo que tenía. Sin embargo, aquí lo que quiero mostrarles es no todas las tallas bajas con un fenotipo de esas características es acondroplasia. Lo que tenía Gary Coleman era una insuficiencia renal crónica no tratada, y acuérdense que la insuficiencia renal crónica me da displasias en alteraciones esqueléticas, me da hipogonadismo, es decir, que no voy a tener una pubertad y por eso sigo siendo un niño como tal, y me da tallas bajas muy severas y patológicas como tal. Entonces, primero, no todo lo que parece lo es. Y ahora está una prima hermana de la acondroplasia que se llama la hipocondroplasia, y la hipocondroplasia es pacientes que tienen algunas características de acondroplasia, pero el fenotipo es más atenuado. Y ustedes lo que ven acá es que hay una alteración también rizomélica, fíjense que el acortamiento es más proximal, con una talla baja. Estos pacientes son bajos y terminan con una estatura que es baja, no tan baja como la acondroplasia, pero también tiene un compromiso importante. Y tienen las alteraciones en peroné, acá ustedes lo ven, menos marcada que la acondroplasia, pero el diagnóstico principal se los da es esto. Miren en las vértebras como tienen muy poca apertura interpeduncular, y hay que pensarlo porque realmente, como les digo, el fenotipo en la niñez puede ser muy sutil y pasar muy discreto y se le pase a uno desapercibido. Ahora, otra muy importante de conocer para ustedes en pediatría es la osteogénesis imperfecta. Y la osteogénesis imperfecta hay que entenderla de la siguiente manera. No es una alteración en el calcio del hueso, no, es una alteración en el colágeno del hueso. Y lo que sucede con eso es que el hueso tiene que tener unas características mecánicas en donde tenga dureza, sí, que se lo dan los cristales de hidroxiapatita, pero también elasticidad, que se lo da el colágeno. Es igual que una rama. Si yo tengo una rama que es muy seca, que ya no es verde, y la muevo, la voy a poder partir mucho más fácil que una rama verde, básicamente porque la verde tiene más líquido y tiene más elasticidad. Lo mismo pasa con el hueso de un niño con osteogénesis imperfecta. Entre más compromiso tengo, menos colágeno tengo, por lo tanto mis huesos son mucho más rígidos y a cualquier movimiento lo que voy a hacer es una fractura. Sin embargo, las características de eso es mucho más diaficiario que de otras partes del cartílago, del hueso. Es decir, que esta es una displasia principalmente diaficiaria. Segundo, lo que voy a tener es un espectro grandísimo donde ustedes ven desde pacientes que son muy normales en su fenotipo y en su forma de crecer y que probablemente se diagnostiquen o por antecedentes familiares o por familiares que tengan osteogénesis imperfectas, hasta los espectros más severos, que son pacientes que no pueden caminar por la cantidad de fracturas y que tienen fracturas neonatales como tal. Y es muy frecuente en familias porque es autosómica dominante, y aquí ustedes ven un paciente con más compromiso fenotípico y uno con menos compromiso fenotípico, pero ambos con osteogénesis imperfecta. Y los hallazgos que les tienen que prender a ustedes la sospecha es fracturas patológicas. Toda fractura vertebral, toda fractura de fémur es patológica hasta que no se demuestre lo contrario, o cuando tengo fracturas repetitivas en los niños. Pero además estos pacientes tienen hipermovilidad articular por un poco de desarrollo de los ligamentos. Es muy frecuente ver alteraciones en la dentina, en el esmalte dental. Por lo tanto, tengo dentinogénesis imperfecta con dientes de mala calidad, y como la esclera tiene una capa que es muy delgada, los ojos se ven azulados, y esa es la característica típica. Sin embargo, hay dos también que van a ver ustedes presentes. Una, los huesos bornianos del cráneo. Esa es una de las alteraciones que vemos muy frecuente en pacientes con osteogénesis imperfecta. Y aquí entonces les dejo una tabla donde les dice algunas características de algunos de ellos, cuando tengo rizomélico puro, cuando tengo mesomélico. Se las envío, no se preocupen, no las tienen que copiar todas, pero ya más o menos con eso puedo dividirla como tal. Entonces, volviendo a nuestro paciente, para que vayamos desarrollando el paso a paso de lo que hacemos, decíamos, estas son las radiografías que yo tenía inicial, y entonces, ¿cómo veo el compromiso? Entonces, lo veo metafisiario, sí. Fíjense que está principalmente metafisiario, pero fíjense que la calidad del hueso tampoco es tan buena. Sin embargo, el paciente no se ha fracturado. ¿Qué es lo que sigue ahí? No se queden entonces solamente con la radiología,
sino vayan a pruebas de laboratorio que les ayuden a confirmar o a descartar alteraciones en el metabolismo fosfocálcico. Y yo les decía cuando tomábamos el panel óseo, hay que tomar todo el tiempo, y en este sí que hay que tomar todo el tiempo, porque si yo tomo calcio un día, pero a la siguiente consulta le pido fósforo y a la siguiente nunca voy a poder interpretarlo bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pedir para que ustedes se lleven? Acá se pide calcio total, se pide fosfatasa alcalina total, se pide fósforo, PTH molécula intacta, creatinina para saber que no hay una insuficiencia renal, 25 hidroxivitamina D y 25 más no 1,25. La 1,25 es renal, la 25 es ósea como tal. Y una calciuria, porque también lo que queremos ver es cómo está el balance de calcio de este niño. Lo pueden hacer en una relación en muestra aislada o lo pueden hacer en una recolección de 24 horas. Y esto es lo que entonces yo quiero que me comience a mostrar qué es lo que está pasando con el hueso de este paciente. ¿Por qué este paciente no tiene un raquitismo? Porque los raquitismos tienen fosfatasa alcalina alta. Y esa es la que nosotros más estamos acostumbrados. El neonato que nació muy pretérmino, con fosfatasas de 600, de 900, ese es un raquitismo y va a tener una alteración de una displasia ósea como tal. O el paciente que tiene hipocalcemia, que en general ya tiene un compromiso diferente, o el paciente que tiene hipofosfatemia, que lo que voy a pensar es en un raquitismo hipofosfatémico, pero de lo que ustedes ven en este paciente, lo que les tiene que llamar la atención es esta, que es la fosfatasa alcalina por debajo del rango normal. Y a uno, como les decía, siempre le hablan mucho de la por encima del rango. Sí, le dicen, claro, por encima del rango tengo que pensar que eso puede ser un raquitismo, que hay de varios tipos, carenciales o hipofosfatémicos. Pero cuando tengo una fosfatasa alcalina baja, también tengo un defecto de mineralización como tal. Y ese defecto de mineralización se llama hipofosfatasia y está en el mismo grupo de displasias en donde está el raquitismo, porque tiene también alteraciones en la mineralización. Sin embargo, es diferente su etiología. Y su etiología es diferente, ¿por qué? Porque aquí el defecto está en la producción de la fosfatasa alcalina, no en la acción, ni lo que me está diciendo el exceso de fosfatasa es que no se puedan estar formando los cristales de hidroxiapatita. Y entonces el primer mensaje que quiero que se lleven es, no hay que confiar en el valor que nos da el laboratorio de fosfatasa alcalina, porque yo lo he visto y ustedes lo verán y se van a acordar de mí cuando lo vean, que les dicen, el valor de fosfatasa alcalina normal es entre 0 a 180. Yo digo, no, ¿cómo va a ser 0 un valor normal de fosfatasa alcalina? Lo normal depende de la edad, pero más o menos ustedes van a ver que el valor está oscilando por bajito alrededor de 50 hasta más o menos un 200 o 300, algo dependiendo de la edad. Es decir, que todo valor que sea menor a eso, comiencen a sospecharlo y váyanse a las tablas de referencia para saber si ese valor está normal o no. ¿Y qué es lo que pasa con esta enfermedad? Que si yo no le diagnostico, voy a tener un compromiso muy importante en otros órganos. Resulta que la fosfatasa alcalina baja me va a afectar, por un lado, el transporte de la vitamina B6. Y la vitamina B6 es un factor para muchos de los neurotransmisores, por lo tanto, puedo tener convulsiones y puedo tener alteraciones neurológicas con daño que a veces puede ser incluso irreversible. Y esta es la razón por la cual los neurólogos pediatras muchas veces en estatus ponen vitamina B6 para descartar que no sea una causa de niveles bajos de fosfatasa alcalina. Segundo, porque se inhibe la mineralización ósea. Y ahí no voy a tener la formación de estos cristales de hidroxiapatita, que es una unión de calcio y fósforo. Por eso cuando ustedes tienen calcio y fósforo bajo, el precursor, que es fosfatasa, está alto. Pero cuando yo no tengo fosfatasa, pues lo que voy a tener es otras alteraciones en mineralización. Tercero, que voy a tener alteraciones renales como tal, por esta que se llama fosfetanolamina. Y lo que también es muy característico, y el cuarto hallazgo, es que estos pacientes tienen una alteración con dolor crónico y con alteraciones en la marcha que son muy significativos por culpa de eso. Y básicamente lo que pasa es que acuérdense que la fosfatasa alcalina está ligada a la membrana de la matriz ósea. Y esa fosfatasa alcalina no específica de tejidos, lo que tiene que hacer es coger que es el pirofosfato, volverlo pirofosfato inorgánico, unirlo, hacer una unión, perdón, este es el fosfato, hacer que el fosfato se una al calcio y hacer un cristal de hidroxiapatita que es
la materia prima para que el hueso se pueda formar. Y si yo no tengo entonces este paso que lo que va a hacer es quitarle un fosfato, una molécula al fosfato para dejarlo activo, no va a haber la formación del cristal de hidroxiapatita y lo que voy a terminar teniendo es una mineralización que es anormal. Y eso lo que va a hacer es hacerme unos hallazgos donde tengo este hueso que tiene unas características parcheadas, es decir, que es un hueso que se ve de menor calidad y que tiene un hallazgo radiológico muy característico, que es que fíjense que se pega la epífisis secundaria a la metáfisis en algo que llaman una flor de tulipán. O sea, tiene este tallo y esta particularidad, y ustedes lo que van a ver es que aquí tenemos entonces esta línea en la metáfisis en el centro, una zona que es más lucente, que es más marcada y que se va a pegar y lo que me va a los hallazgos característicos. Y lo otro también que tengo es que hay irregularidad de aumento del tamaño de las metáfisis. Son metáfisis, fíjense que no son, las metáfisis usualmente es como si ustedes las pudieran pintar con un lápiz, son planitas, son bonitas, son regulares, en cambio ustedes ven acá, perdón, un hallazgo que es mucho más aleatorio, mucho más irregular, también con ese hallazgo de tulipán como tal. Incluso lo van a ver en el carborama. Fíjense que si se lo hubieran tomado por talla baja, aquí ustedes ven en la mitad una alteración en la metáfisis y una metáfisis que es totalmente irregular. ¿Y qué otros hallazgos son característicos de la hipofosfatasia? El del cráneo que vimos. El del cráneo, entonces, se los decía, es muy característico de hipofosfatasia o de osteogénesis imperfecta, y los huesos bornianos que también son de osteogénesis imperfecta o de hipofosfatasia como tal. ¿Y por qué es importante diagnosticarlo y por qué es importante tenerla presente? Porque fíjense que las 3 enfermedades, o 4 si metemos hipocondroplasia, tienen un pronóstico particular, tienen algunas características que yo debo seguir, un seguimiento específico a la osteogénesis imperfecta. Tengo que hacerle densitometría cada 6 meses, tengo que pensar en terapia con bifosfonatos. Si tengo una acondroplasia, tengo que pedirle ciertas radiografías de columna cervical, tengo que buscar otros hallazgos, y porque además todas hoy en día tienen tratamiento bajo la luz de las nuevas terapias génicas y de las nuevas terapias con biológicos. Por lo tanto, no le puedo negar la oportunidad a ese paciente de hacerlo como tal. ¿Y qué es lo que hace entonces las fotasa alfa? Las fotasa alfa, que es el tratamiento de la hipofosfatasia, lo que hace es reemplazar la actividad de la fosfatasa alcalina no específica de tejido, y eso lo que hace es que disminuye esta cantidad de sustratos que estaban depositándose para que haya una unión del fosfato con el calcio y poder formar de forma normal cristales de hidroxiapatita y llevar una mineralización normal, es decir, que va a la base del problema. No es dar calcio y dar fósforo simplemente para aumentarlo, sino lo que estamos haciendo es yendo a la base y a la raíz del problema. Entonces, con eso les termino diciendo, en conclusión, las enfermedades óseas individualmente son muy raras, pero cuando ustedes las juntan, son frecuentes. Y lo importante es tener la sospecha para que yo con eso pueda diagnosticarla temprano, hacer una remisión temprana y eventualmente darle una asesoría temprana al paciente. Acuérdense que van a afectar el crecimiento, la morfometría y la integralidad del hueso, por lo tanto, entre más temprano lo maneje y lo diagnostique, mejor. Y hoy en día tenemos la ventaja de tener ayudas diagnósticas más tempranas que cada vez van mejorando, pero no se les olvide que eso no es lo único que les va a hacer el diagnóstico. En bebés y recién nacidos vivos, hacer un protocolo de imagen en que se sospeche una displasia, y si bien algunas condiciones se reconocerán de inmediato, entre más ustedes van cogiendo experiencia, otras siguen siendo esquivas y lo que tengo es que sospecharla. Y lo sospecho con radiología, lo sospecho con laboratorio. Eso me lo hace también un enfoque disciplinado, sistemático, que tenga mi orden mental para hacerlo. Y, por supuesto, basándonos en el apoyo que tenemos que tener entre todos para hacer los diagnósticos que son más difíciles. Con eso termino. Muchísimas gracias y pues abierto a las preguntas que les vayan surgiendo. No, doctor, todavía no tenemos ninguna pregunta. Entonces, pues podemos Listo, continuar. listo. Entonces, aquí hay una pregunta relacionada al uso de hormona de crecimiento en las enfermedades de los huesos. Pues miren, hasta hace no mucho
no existían muchas opciones terapéuticas para las displasias óseas. Y eso hizo que muchísimos grupos de investigación utilizaran como protocolos de rescate de hormona de crecimiento. Sin embargo, la hormona de crecimiento no va al origen de la enfermedad y el hueso enfermo crece menos bien que un hueso sano. Es decir, que lo que me puede pasar es que yo empeore la simetría de un paciente o que lleve aún a agravar un poco el problema. Como les comentaba también, en la medida que ha pasado el tiempo, cada vez tenemos más terapias que son dirigidas y terapias blanco, entonces la hormona hoy en día tiene un rol secundario. Hay otra pregunta que dice, en caso de paciente con talla de riesgo de baja, ¿qué estudios se deberían solicitar en caso de considerarse la necesidad de los mismos? Entonces, ¿qué debo estudiar en talla baja? Si yo tengo un paciente en que el compromiso es principalmente de peso, lo que tengo que buscar es si hay una causa sistémica para eso. Dependiendo de la edad, lo que voy a estudiar es gases, función hepática, función renal, mirar corazón, mirar cómo está el metabolismo, mirar obviamente el tema alimentario para saber si es por ahí la alteración. Y la única que pediría de las hormonas yo es TSH, si lo amerita, pero no hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento es una hormona que está influenciada por el ambiente hormonal y metabólico. Es decir, que es muy frecuente que si ustedes tienen un niño con acidosis tubular renal, vean una hormona de crecimiento anormalmente baja y se van a sesgar y se van a ir al diagnóstico que no es. Entonces, yo primero lo estudiaría si el compromiso es principalmente de bajo peso. Si es un paciente de peso normal, lo que tengo que hacer es hacer un estudio ya más enfocado en lo hormonal. Y ahí acuérdense que hay dos hormonas que cuando trabajan mal me hacen crecer poco, tiroides y hormona de crecimiento, y una en exceso, el cortisol. Entonces lo que tengo que irme es a buscar si esas son las características y ya con eso yo tendría completo el estudio de laboratorio. Y lo otro que me parece muy importante es tomar carpograma. El carpograma después de los 2 años comienza ustedes a orientarlos sobre particularidades óseas y del tiempo de crecimiento, y cuando sin duda sí lo deben tomar es después de los 4 años. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta. Perdón que antes de pasar a ese, decía que no se oyó bien la primera hormona. La primera hormona es hormona de crecimiento, tiroides, esas en defecto me hacen crecer mal, y cortisol en exceso. Esas son las tres que van a estar alteradas. Y ya pensando en el resto, la otra que me puede dar alteraciones de crecimiento es la paratiroides, la PTH. Hay otra pregunta relacionada también con tratamientos. Me imagino pues que la mayoría del público es de Colombia. ¿Qué tan fácil es el acceso a los tratamientos en nuestro país? En nuestro país hay tratamientos, la mayoría de los tratamientos ya está cubierto, están por MIPRES, pero tienen registro en VIMA y tienen autorización para uso en pediatría. Entonces es relativamente fácil en el buen sentido, si hago un buen proceso diagnóstico y un buen proceso diagnóstico, de hacerlo. Preguntan también si panel genético, ¿qué panel genético está indicado? El panel genético está indicado, sí, porque finalmente termina ayudándonos a terminar de hacer el diagnóstico de displasias, y yo por eso les decía ahí el papel del genetista es fundamental, sobre todo para no malgastar el recurso, sino irnos a algo dirigido. Cuando tenemos una sospecha muy alta de una alteración puntual, podemos hacer un panel dirigido a algún gen. Por ejemplo, si tengo un paciente como el que les mostré ahorita en la presentación, de pronto no pediría un exoma, no, me iría directamente a medir el gen, a secuenciar el gen de la fosfatasa. Lo que pasa es que desafortunadamente no todos los pacientes salen positivos al momento, lo cual no quiere decir que eso no me pueda llevar al diagnóstico de hipofosfatasia. El diagnóstico de hipofosfatasia, según la guía, ¿se acuerdan que les dice cómo se diagnostica para cada enfermedad huérfana? Es un diagnóstico clínico y o genético. Preguntan con qué frecuencia se debe hacer el carpograma de saquear, tiene validez. Depende de la edad. Si es un niño muy pequeño, se hace anual. Digamos que cuando ya comienzan a ser escolares, puede ser semestral.
y deja de ser válido cuando ya no me interesa, ya llegué a un pronóstico de talla normal, cuando ya tengo un descenso de importante velocidad de crecimiento, cuando tengo fusión ya de las metáfisis. En menores de 2 años, la edad ósea debe hacerse en tobillos, no es recomendable hacerlo. ¿Y cuál es la diferencia aceptada entre edad ósea y cronológica? Entonces, gracias por esa pregunta. En menores de 2 años, en general, no hago carpograma porque no me interesa saber la maduración ósea. Lo que hago es mirar paneles óseos y si quiero hacerlo, el atlas probablemente más específico para mirar maduración ósea en un menor de 2 años es rodilla. Ese es el que más datos tiene. Pero finalmente cuando lo pido para eso, José Alfredo, no, cuando pido en menores de 2 años radiología, estoy mirando algo de displasias más no maduración como tal. En caso de no tener acceso al tratamiento específico de la hipofosfatasia, ¿qué terapia se debería dar? Yo lo que creo que nos toca es hacer una red de colaboración, porque finalmente si no puedo tener el tratamiento es por barreras más del sistema más que en sí del medicamento, porque el medicamento está disponible y puede dársele al paciente. Entonces mi sugerencia sería apoyarnos de la red de pacientes, de la red de enfermedades huérfanas, también para nosotros poder ayudar a conseguir el tratamiento para el paciente, porque realmente en hipofosfatasia no es efectivo dar terapia con calcio, con solución de fosfatos o con otros medicamentos. Llama la atención cuando hay pérdida de prematura de dientes temporales, ¿qué signo alerta? Claro que sí. Muchísimas gracias ese comentario. Bien lo dice la doctora de la Torre, la hipofosfatasia es un espectro de enfermedad también, como pasa con muchas de las displasias óseas. Y existe desde formas muy severas, las formas neonatales que son muy severas y las perinatales que incluso pueden llevar a que el bebé pierda la vida en la mayoría de los casos por falla ventilatoria, hasta formas que son infantiles o formas adultas, que son mucho más sutiles, y existe solamente odontohipofosfatasia que se diagnostica por pérdida temprana de dientes. Y el signo de alerta de eso es que se salga con todo y la raíz el diente. O sea, es un diente que realmente sale completo y ahí esa es una pregunta que es muy importante hacerle a la familia cuando lo sospecho como tal. ¿Cómo se hace si el paciente ya ha sido evaluado y egresado por endocrinólogo pediatra y tiene trastornos de ganancia de peso habiendo tenido una tubulopatía renal? Lo que pasa es que nosotros, y eso pasa muy frecuente en la práctica, y me atrevería a decir que muchos de mis colegas y en la mía personalmente, es que si el ambiente metabólico no funciona bien, el crecimiento no va a funcionar bien. Y muchas veces los papás y muchos de los pediatras, y lo entiendo perfectamente, la preocupación es, ya estamos haciendo esto y nada que mejore y nada que mejora, pero finalmente tenemos que mirar desde nuestro aspecto es, si una vez hemos mejorado el ambiente, por ejemplo, en un paciente con una tubulopatía y tenemos bien controlado el riñón, electrolitos y metabolismo fosfocálcico, ¿por qué no está creciendo? No es anormal tampoco pensar que yo pueda tener dos cosas a la vez, que tengo una alteración, por ejemplo, en la función de la hormona de crecimiento y una tubulopatía, sí, es relativamente frecuente. Entonces, no necesariamente porque te lo hayan dado de alta a un paciente por endocrinología pediatra, no vale la pena volver a remitirlo. Si yo tengo una sospecha de que hay algo que no está funcionando bien, claro que sí. La radiografía de caderas en menor de 2 años para edad ósea, yo particularmente, como les decía, tengo experiencia principalmente con rodillas, que hay un atlas ya definido de rodillas, pero claro, cualquier hueso finalmente que tenga un atlas de maduración puede ser válido. ¿Y qué pasa con el retardo dental? ¿Hay algún problema? El retardo dental usualmente se relaciona con retardo de maduración ósea. Y ustedes lo van a ver muy frecuente que los retardos constitucionales, los niños que maduran lento, o niñas que maduran lento, tienen en general huesos que van más lento y la maduración dental también es menos frecuente. Pero entonces lo que debo hacer es hacer una correlación entre los dos. No es un signo de alerta, te diría que no, en la maduración lenta me parece que es muy importante siempre es tener presente la velocidad de crecimiento, porque el retardo de maduración, su diagnóstico diferencial son las alteraciones hormonales y la diferencia entre las dos es básicamente que en uno se crece bien, el retardo de pubertad, y en otro se crece mal, que es la deficiencia hormonal. Y muchas gracias por el comentario al doctor Flores. ¿Cómo se enfoca el diagnóstico de la disostosis? Cuando tengo una disostosis, lo que tengo que es que intentar llegar a la causa que tuve. Usualmente si hay algo
de compromisos perinatales, porque usualmente es en las primeras semanas de embarazo, y lo que tengo que intentar llegar es a eso, pero las disostosis finalmente no generan un problema significativo en el sentido que no tendrás un compromiso que sea progresivo, sino debería ser estático en el tiempo. Y que si hay datos en pulgadas y no en centímetros, para velocidad de crecimiento o para las tablas de crecimiento finalmente existen en ambas, o sea, se pueden hacer para las dos. En velocidad de crecimiento que yo conozca, igual se manejan centímetros para todos, incluso Estados Unidos e Inglaterra que manejan pulgadas tienen sus tablas de velocidad de crecimiento en centímetros por año, no en pulgadas por año que yo lo conozca. Y el estudio más reciente de velocidad de crecimiento, que es el estudio de Kelly, que es un estudio americano, está hecho en centímetros por año. Entonces yo creo que para esa situación puntual vale la pena igual calcularlo en centímetros anuales. Voy a hacer las últimas dos preguntitas. ¿Cómo se interpreta un carpograma? Diferencia de ósea versus cronológica, sí. Lo que se hace una situación que se llama un índice de maduración. Y el índice de maduración es que cojo la edad ósea y la divido en la edad cronológica. Si tengo una maduración promedio, debe estar alrededor de 1, entre 0,9 a 1,1. Eso es lo normal. Si tengo menos de 0,9, tengo maduración lenta. Si tengo más de 1,1, tengo maduración acelerada. Así es que se hace la relación. Para yo poder hacerlo de forma más precisa, lo que debería hacerlo es en edad decimal, porque obviamente es más fácil dividir entre 10 para que más o menos lo calcule. Y creo que no tengo más preguntas. Sí, creo que no más. Sí, perdón. ¿Cómo se enfocan en la sinostosis? En la sacrocefalosinostosis. La sinostosis pueden tener, pues, en general existe ya un perfil genético bien definido para la mayoría de las sinostosis, de la craniosynostosis. Hay que pensar en alteraciones de este tipo. Fíjense que muchas de las alteraciones de displasia tienen alteraciones en suturas, sea por cierre prematuro de suturas o cierre tardío de suturas. Entonces tengo que tenerlo presente, pero también existe acrocefalosinostosis aisladas, pero hay genes ya determinados como tal. Entonces, mi sugerencia sería que se asesoren con genética para evaluar la etiología de la cefalosinostosis. Bueno, ya, y la última pregunta, preguntan si los dientes en niños recién nacidos tienen alguna relación con la enfermedad ósea. No, los dientes en recién nacidos cuando nacen con dentición no tienen relación ni con maduración ósea, no es que vaya a ser aceleración de maduración o retardo de maduración, ni tampoco tiene un riesgo más alto de displasias esqueléticas. La velocidad de crecimiento mínima en un escolar sin cambios puberales, ¿cuánto debe ser? La velocidad de crecimiento depende de la edad, pero tú en general el valor que tienes que tener presente independiente de la edad no debería crecer menos de 4 centímetros por año. Ese es el valor mínimo permitido, sin pubertad, ¿no? En pubertad ya obviamente es mucho mayor. Listo. Pues creo que con eso eh, he contestado a la mayoría de las preguntas o a todas las que hicieron. Muchísimas gracias por la participación. Y bueno, una vez más agradeciéndoles a ustedes conectarse esta noche y pues hasta una próxima vez.